Bienvenidos, nos encontramos en un nuevo laboratorio legal de Quineche Abogados. El día de hoy nos encontramos en el Jardín de Eventos Casa Toscana y el día de hoy nos encontramos con la especialista, la doctora Mariana Leiva, coordinadora del CEM de la Comisaría de Chimbote. Gracias. Doctora, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias. Con la doctora vamos a abarcar el tema que es con respecto a cuál ha sido la situación de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar con respecto a los casos de violencia durante la pandemia del COVID-19. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Especificarles, comentarles que en el tiempo de pandemia, para las mujeres víctimas de violencia y para los integrantes del grupo familiar que acudieron en algún momento a cualquiera de las comisarías más cercanas a su jurisdicción, los primeros meses sobre todo fue difícil. ¿Por qué? Porque no sabían si las comisarías estaban atendiendo y cómo iban a ser atendidas. Hubo un tema de restricción también de los profesionales e incluso en las comisarías donde existen Centro de Emergencia Mujer también estábamos organizándonos, no como CEN, sino como equipo de atención itinerante, ¿no? Los EIU que le llamaban, de atención urgente. En un primer momento, al dar la inmovilización de la social, era difícil para que ellos se trasladen. No había los operadores de justicia atendiendo el 100%, todos pasaron al cuidado en sus domicilios. Entonces debo decir que el Poder Judicial, la Fiscalía no estaban atendiendo. Nosotros como Centro de Emergencia Mujer nos tratamos de organizar de la mejor manera con los EIU para tener las atenciones y que las víctimas sean evaluadas tanto psicológicamente, social y tener un apoyo legal. Pasamos en los primeros 15 días, no había en el sistema del Poder Judicial para poder nosotros presentar las denuncias. Tuvo que ser ya en el mes de abril que se organizaron y presentar todas las denuncias que ellos hacían en las comisarías, ¿no? Sí fue tedioso para ellos, fue ponerlos en mayor vulnerabilidad, aparte de la pandemia, tener mayor vulnerabilidad con respecto a sus denuncias porque no se les emitía y no sabíamos cómo iba a ser las emisiones de las medidas de protección. Pero claro, sin embargo, todo un nuevo reto. Exacto, no, era todo nuevo para nosotros. Sin embargo, hemos tratado y se viene hasta ahora trabajando de la mejor manera, ¿no? Tanto para cuidarnos nosotros los profesionales y también para cuidar a los usuarios que se presentan, ¿no? a los centros de emergencia a hacer sus denuncias. Así es, doctora, me imagino todo un reto en medio de esta pandemia. Exacto, fue para todos los operadores de justicia, tanto como te digo, para el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? y también para la comisaría. Porque si bien es cierto, ellos fueron los primeros que estuvieron atendiendo, hubo mucho contagio también en las comisarías y era también la restricción también, ¿no? Teníamos reuniones con los comisarios casi semanal, de manera virtual para ver cómo iba a ser la atención, porque si bien es cierto, el primer paso donde las víctimas donde van primero es a la comisaría, y si esa comisaría tiene un CEN, obviamente teníamos que estar ahí. Y los policías, obviamente los oficiales fueron los primeros que se contagiaron, ¿no? Entonces sí fue un reto para todos, pero esto nos ha hecho aprender que en lo sucesivo tenemos que ya estar organizados, claro, ¿no? Para estas situaciones. Perfeccionando mejor sistema para brindar a los usuarios. Sí. Doctora, a ver, hay que ponernos en contexto. Yo quiero hacer una preguntita. A ver, con respecto a... Ok, se ha enfrentado a un gran reto durante la pandemia, es cierto, pero ¿cuáles son las estadísticas que se tiene con respecto a los casos, a las denuncias que se dan por violencia por parte de la mujer o integrantes del grupo familiar antes de la pandemia? Digamos, ¿cómo estaba el sistema en ese entonces? Las estadísticas de casos, año 2019, por ejemplo. Ok, a ver, en los años anteriores puedo decirte que nosotros hemos tenido, sí, altas estadísticas. A ver, a grandes rasgos, desde el 2017 que se viene atendiendo, el CEN Comisaría Chimbote específicamente aperturó sus puertas para atender a todos los usuarios a partir de agosto del 2017. En esos meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre, como recién éramos conocidos,
se atendió como 100 casos. En el 2018 tuvimos más de 1.825 casos. En el 2019 hemos tenido 909 casos. En el 2020, en el tiempo de la pandemia, sí, mira, la diferencia es alta porque bajó. En lugar de, sabíamos que de repente las estadísticas que no se cuentan y que se dan en las casas, las denuncias, había un montón, pero todos no acudían a hacer las denuncias, ¿no? Todos, ¿se vivió violencia? Sí, porque vivimos un tiempo de hacinados, estar en casa, y el estrés y todo eso empeoraba, no salían a trabajar. O sea, en este caso sí había bastante, pero bajaron en cuanto no podían salir o no sabían si todas las instituciones o los operadores de justicia estaban atendiendo. O quizás también por el miedo a contagiarse. Exacto. Ahí, miren, en el 2020 solo hemos atendido 502. En el 2021 hemos subido un poquito más, ya a 600 y tanto. Y ahora en la actualidad ya estamos ya bordeando ya los 200 y tanto, solo en estos meses, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Solo en estos meses. Claro, o sea, la diferencia es que ahora de repente ya tenemos la vacuna, estamos ya con mayor seguridad a salir a las calles. Claro. Pero sí es cierto, en las estadísticas contadas atendimos poco. ¿Por qué? Porque era el temor también, y aparte que nosotros tuvimos horarios restringidos, ¿no? También por los toques de queda. Entonces no podíamos nosotros, en un comisaría atendemos 7x24, pero ese tiempo no podíamos laborar 7x24. Nuestra atención era hasta las 5 de la tarde, porque 6 o 7 ya los profesionales tenían que llegar a casa por las restricciones. Digamos que se habría recortado entonces, digamos, claro, 7 horas en las que exacto, entonces las estadísticas bajaron por ese lado y también el temor de la gente, pero sí tuvimos bastantes llamadas a Línea 100, que es una central en Lima y que nos distribuye a nivel nacional. Ahora, la dificultad era en lo siguiente, que los colectivos no eran al precio que de alguna manera teníamos nosotros, una caja chica que cuentan toda la institución, no estaba como preparada para eso. Los precios en colectivos o taxis se elevaron, entonces también por ahí hubo una pequeña dificultad en poder trasladarnos. Y solo nos trasladamos en los casos de Línea 100 que reportaban como severo, pero los moderados y los leves que tienen esa categoría no, porque también teníamos que cuidar a los profesionales, porque no teníamos nada de vacuna. Entonces era arriesgarlo, porque es ir a la casa, entrevistarse con ellos, y muchas veces ellos no tenían las mascarillas apropiadas, o algunos estaban así, ¿no? Incluso cuando venían a nuestra oficina, si venían sin mascarilla, teníamos que facilitarlas. Entonces todas esas dificultades hicieron que las estadísticas bajen, pero en realidad sí ha habido bastante, que atender. El hacinamiento, como te digo, el vivir, todos ahí hubo un montón de problemas. Y si ya en casa se tenían unas cuantas discusiones y antes de la pandemia ya había ciertos índices de violencia, explotó todo. En pandemia peor todavía. Exacto. En pandemia, por ejemplo, a diferencia que antes de pandemia tuvimos otros factores, de repente factores que llevan a hacer las denuncias, factores económicos, emocionales, ¿no? De dependencia emocional de la pareja. Pero en el tiempo de pandemia los factores un poco cambiaron. En la parte económica sí, porque no salían a trabajar. Entonces, que como no me da la pensión, o cuando voy y le pido, me ha dicho, me ha insultado, entonces también era la parte económica. Pero ya no había tanto el tema de la dependencia emocional, porque como que estaban juntos. Entonces, ¿qué era? Que el tema de control, de que por qué estoy en el celular, de que por qué converso, entonces que ya se volvió algo como tóxico, que le llamamos. Entonces, las relaciones comenzaron a explotar por ahí, ¿no? El tema del estrés, y hubo mucho en este tiempo también. Lo que veíamos poco en otros años era el tema de la violencia patrimonial y económica. En la patrimonial, que comenzaron ya los hijos de repente a pedir una parte de su herencia, ¿no? Parte de su bien. Entonces comenzaron ya que sí, a mí me corresponde el 50%, o que me corresponde tanto, y que se metió a este espacio y yo ya no tengo dónde vivir. Comenzaron los problemas patrimoniales ahí. Entonces hubo bastante desesperación de la gente, bastante desesperación.
pero tuvimos que hacer lo que podíamos, ¿no? Atender con lo que se vino y con lo que también contábamos, ¿no? Así es, así es. También, o sea, entonces esto despertó la preocupación no solamente, digamos, en la parte de padre o madre de familia, sino también en los hijos. Claro. Entró el entorno, sí, la preocupación quizás por la situación inestable de la pandemia y que quizás al día siguiente madre o padre fallece, entonces los hijos. Eso también Sí. había un tema bien feo y los adultos mayores fallecían, entonces También eso, sí. y es poco, no nosotros tenemos una cultura diferente, no trabajamos el tema de prevención en nuestros hogares porque hay algunos que dejan su anticipo de herencia o dejan su testamento, pero hay muchos que no dejan nada. Entonces ahí es donde que venía la disputa de los hijos, ¿no? ¿Qué parte les corresponde? Sí. Doctora, entonces podríamos decir de que la cifra que se tiene de casos que se recibieron año 2020 hasta año 2021 también, no es una cifra auténtica, podríamos decir. Claro, exacto. O sea, no es una cifra auténtica por cuanto la situación se dio diferente. Se tuvo que dar prioridad. Prioridad, casos ¿no? severos, Claro. sí. Hay muchas cifras ocultas, ¿por qué? Porque no se atendió como debería ser. Así es. Ok, doctora. Una interrogante que surge es, ¿qué hicieron los operadores? O sea, quisiéramos saber, ahondar en cuanto a qué forma se organizaron, cuál fue la forma en la que tuvieron que actuar, los protocolos que adoptaron, cómo es que funcionó el SEM en este contexto de pandemia. Ok. A ver, como creo que para todos los niveles de institución fue un reto, específicamente para nosotros como SEN, fue organizarnos, como te mencioné, ¿no? Los EIU ya no existían los SEN, que se llama que atendemos en un horario establecido, ya no podíamos, entonces se usó el equipo itinerante de urgencia. ¿Y qué correspondía? Es atender, y ya no importaba la jurisdicción, ya no podíamos decir, ¿sabes qué? A ti te corresponde tal lugar por tu jurisdicción. No, teníamos que atender a todos, ¿no? Los que llegaban y los que nos mandaban también nos derivaban. Entonces tratamos de organizar y especificar unos horarios y tratar de coordinar con los SEN más cercanos, porque acá en la provincia del Santa existen 4 SEN comisarías y 2 SEN regulares, ¿no? Entonces todos nos convertimos en IU y tratamos de apoyarnos. Si yo no tenía, por ejemplo, si había puesto mal una trabajadora social, del otro SEN me apoyaba y venía una profesional. Igual, si una profesional de otro SEN se había puesto mal o pedía permiso, si yo tenía una profesional más, iba a la hora. O sea, ya no estábamos restringidos en eso, sino tratábamos de apoyarnos, ¿no? Y tratar de salir, como de su nombre mismo dice, de urgencia, tratar de apoyar lo más rápido, lo más pronto, ¿no? Pero Claro. En el Poder Judicial tardó un poco, pero llegó el decreto de urgencia, si no más me equivoco, es el 1470, donde ayudó bastante. ¿En qué sentido? En que ya no era la obligación tanto para que se pronuncie los jueces en la emisión de las medidas de protección, porque eso es una garantía que se le brinda a las víctimas de violencia, el que garanticen su vida, su integridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre requería el Poder Judicial en este caso? Que tenga las evaluaciones correspondientes, tanto si había denunciado por física, que haya ido a medicina legal y a pasar su RML, que tenga el informe psicológico, si el que fue al SEN tenía que tener su informe. Bajo ese contexto, e incluso la ficha de valoración de riesgo también, que es para las víctimas, todo ese contexto, si tenía todos esos medios probatorios que siempre considera el Poder Judicial, les emitían la medida de protección. Pero en ese tiempo de pandemia no se podía, entonces salió por eso ese decreto de urgencia, el 1470, donde ayudaba bastante en el pronunciamiento de las medidas de protección a los jueces, ¿no? Donde especificaba que no había toda esa necesidad de reunir todos esos medios probatorios, basta con el dicho de la señora que ella mencionaba que había sido víctima. Ahora, la dificultad en la ejecución de las medidas de protección fue otra situación. ¿Por qué? Porque si yo decía que había sido víctima de violencia y dentro de los 7, 8 o 10 medidas de protección que especifica
el decreto legislativo 3064, entonces especificaba el alejamiento y el retiro. Ahora, ¿cómo nos íbamos a alejar si estábamos todos hacinados? Estábamos viviendo todos dentro del domicilio. Entonces no podíamos hablar de un alejamiento más de 200 metros o el perímetro de 200 metros porque no se podía. Hablar de un retiro de la casa. ¿A dónde lo íbamos a sacar al agresor? ¿A dónde se iba a ir? Y se ponía en riesgo también su salud. Exacto, no podíamos botarlo a la calle o no podía ir a casa de sus padres porque también pues eran adultos y no podía. Exacto, protección. Entonces hubo toda una serie de dificultades tanto para la policía en la ejecución de las medidas de protección, en la emisión también del Poder Judicial. Y efectivamente, bueno, como toda institución que trata de proteger a sus profesionales, Medicina Legal no trabajó el 100%, también no iban todos. Hubo una reducción de personal también. Claro, en medio de todo eso también, ¿no? Igual las fiscalías penales hasta ahora, por ejemplo, no atiende el 100%, ¿no? Se volvió todo virtual de alguna manera. Ahora, cuando hablamos de virtual, sabemos que las víctimas de violencia también no todos manejan un celular o no todos tienen un internet. Y así tengas un celular tenías que tener por lo menos de una gama media donde tú podías tener el Zoom o el Google Meet, ¿no? Porque son los aplicativos de alguna manera para que puedan participar de las diligencias. Todos no contaban, ¿no? O la lejanía del lugar, ponte en Rinconada o Tambo Real, no todos tienen señal de internet. Esa era otra de las dificultades. Todo eso hizo de repente que se sienta desprotegida esa víctima, ¿no? De que de repente no reciba todo lo que antes, años anteriores, podría haber sentido de todos los operadores de justicia, tanto del CEN, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Entonces no teníamos eso, ¿no? Pero sí, pues sí fue el aprender en este tiempo. Aprender, es cierto. Y doctora, en estas medidas que se implementó por la pandemia, ¿cuáles han sido las que se han quedado con nosotros, que se han quedado con el CEN, con la comisaría Chimbote, hasta el día de hoy? Ok, a ver, las medidas que ahorita tenemos es que hemos tratado de mejorar. ¿En qué sentido? Tratado de mejorar. Ya no hemos priorizado en el nivel de riesgo, sino ahora ya estamos atendiendo todos los niveles de riesgo. Hemos reducido un poco el personal, la presencia del personal en la oficina. Mitad hacemos presencial y mitad hacemos remoto. Entonces eso nos hace que el aforo no esté tanto. Entonces así las víctimas también ya van, ¿no? Pueden acudir y van con sus familiares, pero ya no estamos todos ahí. Entonces nosotros hemos tratado de reducir y tratar de la mejor manera. Los que no hay necesidad de tener un contacto directo con la víctima, lo hacemos en casa. Los que sí, el equipo específico, que es la psicóloga, la trabajadora social, el abogado, que tengan que tener contacto con la usuaria, están presentes. Están presentes ahí para que puedan ser atendidos. Otra de las medidas que hemos tomado es que las víctimas de alguna manera que no tienen un buen celular de una gama media, que no cuentan con internet y que no se pierdan de la diligencia, ¿qué es lo que hacemos? Entonces las citamos o los estamos llamando preocupados para que acudan a la oficina y hemos hecho un espacio donde ellas puedan participar y les prestamos el móvil de la oficina, que eso sí, el programa nos facilitó. Tenemos un teléfono con internet y de gama alta para que ellas puedan participar y así no se pierdan o estén reprogramando sus diligencias, ¿no? Otra de las medidas que hemos hecho en lo que corresponde a presupuesto, el programa no nos ha abandonado por ese lado. Tenemos todas las mascarillas, todo lo que es el alcohol gel en esa parte. Estamos fumigando siempre el local. Por esa parte estamos bien, los sets de limpieza. Pero lo que hacemos ahora es con respecto a cómo no solamente protegernos a nosotros, sino a las víctimas. Entonces, ellas, les decimos que cuando se trata de una atención presencial, en la primera entrevista acuda.
En su segunda etapa, porque trabajamos por etapas, en la segunda etapa ya no hay necesidad de que se exponga. ¿Por qué? Porque los que hemos quedado, la otra parte que hacemos remoto, son los que se preocupan a la semana, al mes y a los 3 meses hacer el seguimiento virtual. Entonces solamente lo tratan de monitorear desde su casa. Si hay algunas que aceptan las videollamadas, nos conectamos por videollamadas y le preguntamos, ¿no? Las profesionales le preguntan cómo está, cómo se encuentra, si el agresor se está portando bien, qué medidas más ha tomado. Entonces se ha dividido esas 2 etapas bien marcadas. La primera etapa, entrevista, están los profesionales para entrevista. La segunda etapa, exacto, presencial. La segunda etapa, que vendría a ser sus seguimientos, que realiza todo centro de emergencia, y lo hacen virtual, para que ya no se exponga. Claro. Solo en los casos que tengan la diligencia se trasladan para que puedan el abogado orientar y ellas se puedan conectar, porque algunos no conocen tampoco y no saben lo del Zoom, el Google Meet. Entonces ya nos da tiempo para decirle que ellas acudan a llevar sus diligencias. Ahora, respecto al traslado, en la parte de Caja Chica sí tenemos para que los profesionales se trasladen a todos los lugares, e incluso no necesariamente si ellos desean en colectivo, sino de repente un taxi con mayor seguridad, se va todo el equipo para que puedan también eso estar protegido. Luego de eso nos hemos preocupado como institución, y ahí sí tengo que hacer mérito al licenciado Juan Pacheco, que es el coordinador regional, quien él se preocupó desde un momento que los profesionales que estaban en la parte presencial, digamos, tengan las vacunas. Entonces trató de coordinar con los colegios, como el Colegio de Psicólogos, que fueron que promovieron para que los psicólogos tuvieran su vacuna. Ellos fueron los primeros que tuvieron, no importando la edad y la condición, estuvieron vacunados. También de la misma manera se hizo con el Colegio de Trabajadores Sociales, para que sí también ellos tengan su vacuna. Lo que sí no se logró es con el Colegio de Abogados, para que los abogados puedan tener, pero por lo menos era diferente el trabajo del abogado porque era de una manera más virtual. Claro, pero sí virtual. La psicóloga y la trabajadora social sí necesariamente tenían que estar en el lugar de los hechos para las entrevistas. Así es, sí, porque digamos que de una manera virtual, ya sea por llamada, que sea videollamada, no podía existir ese espacio que tuviera la víctima para poder contar, ¿cierto?, sus problemas. Exacto. Sí, porque en la entrevista psicológica es importante. Sí, o además si fuera virtual también habría la posibilidad de que junto a ella esté el agresor. Exacto, sí. Exacto, era difícil. Entonces, en un primer momento también se habló de unas entrevistas psicológicas, pero no, después dijimos no va. Porque es lo que tú dices, ponte, lo vamos a llamar, estaban en casa, y si está diciendo que es su agresor y estaba al costado, ¿cómo se iba a manifestar la víctima? Sí. Y no había ese rapport que siempre busca la psicóloga con la entrevistada, en este caso, esa confianza para que le cuente, y el espacio adecuado, porque cada área tiene, aunque sea pequeño, pero tiene su espacio privado para que ella se pueda expresar. No había, entonces no se podía de ninguna manera, ¿no?, hacer eso. Sí. Digamos entonces lo que ha dejado esta pandemia, este contexto de pandemia de COVID-19, es que se ha mejorado, digamos, el sistema de alguna forma. Ahora hay aprovechamiento de los medios tecnológicos. Sí, eso sí. Sí, también en la parte económica también hay una mayor preocupación para el traslado. Para el traslado, ¿cierto? Todo eso también. Eso sí nos ha dejado, digamos, satisfechos como profesionales, porque también tienes que tener la seguridad de tu institución que te pueda brindar todo eso, ¿no? Y que se preocupen de que tengan las vacunas también, ¿no? Porque si hubiéramos esperado nuestra edad etaria, o sea, todavía no hubieran estado vacunados, pero se preocupó primero por los profesionales de psicología y trabajo social, ¿no?, que se coordinó con los colegios. Eso también fue importante. Interesante, doctora. Doctora, finalmente, para finalizar este laboratorio legal, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el público? Quizás alguien que nos escuche en su casa y que pueda quizás estar en medio de uno de estos casos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ok. A ver, recomendarles que la violencia siempre nace en el hogar. Es como una delincuencia enquistada dentro del hogar. Y siempre les pedimos que no se callen, que denuncien, que eso hace hace mucho bien a la parte del círculo familiar, porque siempre se tiene 2 resultados.
o no lo vuelven a hacer, y si lo vuelven a hacer lo piensan 2 veces. ¿Por qué? Porque estarían cometiendo el delito de desobediencia. Entonces ahí ya está también penalizado, igual que la violencia, pero ya como que se agrava su situación. Entonces decirles que sin temor denuncien a cualquier institución que vayan, ya sea a la comisaría más cercana de su jurisdicción, a un centro de emergencia mujer, bueno, por ahora ya creo que va a comenzar el Poder Judicial ya también al 100% a atender, entonces también ellos reciben su denuncia, igual puede acudir a una fiscalía penal, a una fiscalía de familia. Son todos los operadores que estamos de alguna manera atendiendo a las víctimas. Los horarios, por ahora, por ejemplo, en UNCEN ya hemos regresado a 7x24, son las atenciones que realizamos. Las 24 horas, los 7 días de la semana, hay profesionales ya atendiendo, como le decía, presencial y remoto, donde ellas más se sientan a gusto, ¿no? Y la violencia no se debe de callar, siempre se debe de decir y siempre se debe de contar. Para eso estamos, ¿no? Todos los profesionales para poder apoyar. Y ahora que estamos próximos al 8 de marzo también, es donde el Día de la Mujer es un día memorable, muy importante para cada una de nosotros. Seguimos aún en la lucha de repente de que se reconozca todos los derechos. Si bien es cierto, todos los derechos están, pero hay algunos que no todos lo tenemos materializado, o de repente que tenemos todas esas facilidades para poder desenvolvernos, ¿no? Entonces, pueden también llamar de repente a la línea 100, también es otra central telefónica que es gratuito, pueden hacer del fijo o del celular, o pueden también manifestar que algún familiar o algún vecino es víctima de violencia, diciendo sus datos o pidiendo reserva de sus datos. Igual no vamos a tener esa, siempre se reserva los datos de los informantes, pero la idea es de que ya no queremos seguir con la violencia, se quiere poco a poco romper esa cadena y ese círculo de la violencia, ¿no? Ya no se continúe con más violencia, porque eso no es bueno para una estructura familiar, para la educación de nuestros hijos, y hacerlos crecer en violencia no es lo mejor. Que vivan en armonía, en tranquilidad y en unión de sus padres, creo que es lo más correcto. Así es. Entonces hay muchas facilidades de que uno tiene entonces para acudir. La doctora nos ha explicado que incluso se brinda también en los móviles, usted explicó móviles, internet. Y todo es gratuito. Es gratuito, todo es gratuito. Entonces, sí, no hay razón para no denunciar o para no acudir a cualquier institución. Todos estamos prestos y es gratuito. Lo importante que es la gratuidad está ahí, ¿no? Así es, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí en este laboratorio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También quiero agradecer a Casa Toscana por brindarnos este espacio. Y eso sería todo por este nuevo laboratorio legal. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.